Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para cotillear un poco porque hoy tenemos bomba. Sí, de esas que nos encantan a todos. Prepárense porque el chisme está más que servido. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo de las redes sociales, del entretenimiento turco y por supuesto, de nuestros corazones de fans. ¿Ya adivinan? Claro que sí. Hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y para ser más específicos vamos a analizar un jugoso rumor, un secreto a voces que ahora parece que se ha hecho público gracias a un vecino. Así es, el título del vídeo lo dice todo, bomba. El vecino de Hande Erçel filtra beso secreto con Kerem Bürsin. Imagínense la magnitud de esto. Un vecino que sin querer ha revelado algo que podría confirmar uno de los romances más queridos y comentados de la farándula turca. ¿Están listos para el drama? Yo sí. Antes de sumergirnos en el chisme, quiero pedirles que si aún no lo han hecho se suscriban al canal. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más noticias jugosas como esta. Y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos. Entre todos formamos una comunidad increíble de chismosos y amantes de las series turcas. Ahora sí vamos con el plato fuerte. Para ponerlos en contexto, recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, que por si no la conocen, es un fenómeno mundial. La química entre ellos en pantalla era innegable y los fans, como no podía ser de otra manera, comenzaron a soñar con que esa chispa trascendiera la ficción. Y vaya que sí. Durante la filmación de la serie comenzaron a surgir rumores sobre una relación entre Hande y Kerem. La prensa y los paparazzi siempre al acecho los capturaban en diferentes ocasiones, demostrando que estaban juntos, paseando, cenando, y lo más importante, mostrándose muy cómplices y cariñosos. Para nosotros, los fans, era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Eda y Serkan, la pareja de ensueño, parecían estar cobrando vida fuera de la pantalla. Pero como en toda buena historia, las cosas se complican. Ni Hande ni Kerem confirmaron oficialmente la relación. Ambos se mantuvieron muy herméticos sobre su vida personal, y las pocas declaraciones que hacían eran ambiguas, alimentando aún más la especulación. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar la curiosidad de los fans y de la prensa, quienes ansiaban una confirmación. Las especulaciones iban y venían, y los rumores se multiplicaban. Sin embargo, los hechos, las imágenes, los vídeos, hablaban por sí solos. La complicidad era evidente, las miradas cómplices, los gestos de cariño, todo apuntaba a una relación. Finalmente y para sorpresa de muchos, Hande y Kerem confirmaron su relación, aunque sin dar muchos detalles. Fue en el verano de 2021 cuando la pareja decidió hacer pública su relación. Compartieron algunas fotos juntos en sus redes sociales, y en alguna que otra entrevista dejaron entrever que sí, estaban enamorados. Fue un momento de mucha alegría para sus seguidores. La pareja de ensueño era real. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, análisis de sus fotos juntos y la esperanza de un futuro juntos. La relación, aunque breve, fue intensa y apasionada. Viajaron juntos compartiendo momentos románticos en destinos exóticos. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales, demostrando que eran el uno para el otro. Se les veía felices, irradiando amor y complicidad. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la relación llegó a su fin. En abril de 2022, tras casi 2 años de relación, se anunció la ruptura. En ese momento los rumores sobre las causas de la ruptura inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad debido a sus apretadas agendas profesionales, de la presión mediática, pero ninguna de las partes confirmó nada. La discreción, una vez más, reinó en el asunto. Los fans con el corazón roto especularon sobre lo sucedido, pero la verdad se mantuvo en secreto. Ahora, años después de la ruptura, un nuevo capítulo se abre en esta historia. Un vecino, que aparentemente vive cerca de la residencia de Hande Erçel, ha filtrado una información que, de ser cierta, podría dar un giro inesperado a la historia. Y vaya giro. ¿Qué fue lo que pasó?
Según este vecino, que al parecer es muy activo en redes sociales y comparte información sobre la vida de las celebridades, Hande y Kerem fueron vistos besándose en secreto. Sí, lo escucharon bien. Un beso. Y no un simple beso, sino un beso apasionado. El vecino, que responde al nombre de usuario @chismoso del barrio en la red social de turno, afirma que el encuentro ocurrió cerca de la residencia de Hande. Según su relato, que rápidamente se viralizó, el vecino estaba paseando a su perro por la zona, disfrutando de una tranquila tarde, cuando, de repente, la sorpresa. Se encontró con una escena que, según él, demostraba que la llama del amor podría seguir encendida entre los actores. Afirma que vio a Hande y Kerem en una situación muy comprometedora. Estaban tan metidos en su burbuja que ni siquiera se percataron de mi presencia, relata en su publicación. Se estaban besando apasionadamente como si el tiempo no hubiera pasado. Era evidente que la química seguía intacta. El vecino, según su testimonio, no dudó en detenerse a observar la escena, sorprendido y, quizás, emocionado por lo que veía. Fue como ver una escena de Love is in the air en la vida real, comentó en su publicación. ¿Cómo llegó esta información a nosotros? Pues el vecino, al parecer, no dudó en compartir su descubrimiento en las redes sociales. Publicó un breve texto en red social X en el que relataba lo sucedido, y según algunos, incluso adjuntó una foto borrosa. La imagen, de baja calidad, muestra dos figuras a cierta distancia, aparentemente dándose un abrazo, pero es imposible distinguir claramente si se trata de Hande y Kerem, y mucho menos si se estaban besando. Sin embargo, la publicación del vecino incluía un texto explícito, detallando el supuesto beso y la intensidad del momento. La noticia, como era de esperar, se viralizó rápidamente. Los fans de Hande y Kerem enloquecieron. Las notificaciones explotaron, las tendencias en Twitter se inundaron de mensajes sobre el tema, y los foros de discusión se encendieron. Algunos celebraron la supuesta reconciliación, ilusionados con la idea de volver a ver a su pareja favorita junta. Otros se mostraron escépticos, recordándonos que los rumores son solo rumores y que es necesario esperar una confirmación oficial. Muchísimos comenzaron a investigar para averiguar si la información era verídica, analizando cada detalle de la publicación del vecino, buscando otras fuentes y comparando fechas y horarios. Las reacciones en redes sociales fueron mixtas. Algunos usuarios se mostraron eufóricos y comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Hande y Kerem hayan retomado su relación. Compartieron mensajes llenos de esperanza, creando hashtags como #Hande Kerem Forever o #El Beso Secreto. Compartieron memes, fotos editadas de la pareja, y hasta crearon pequeños relatos sobre lo que podría estar pasando. La imaginación de los fans voló por los cielos, creando todo tipo de escenarios románticos. Otros, por el contrario, se mostraron cautelosos y escépticos. Recordaron que la prensa rosa y las redes sociales a menudo exageran o distorsionan la información, y que es necesario esperar una confirmación oficial por parte de los involucrados. Advirtieron sobre la posibilidad de que el vecino estuviera buscando atención o, incluso, que la información fuera falsa. Estos usuarios más cautos pedían prudencia y evitar crear falsas expectativas. También hubo quienes criticaron al vecino por invadir la privacidad de los actores y por filtrar información que no les corresponde. Muchos consideraron que el vecino había traspasado un límite, publicando información personal que no debería ser de dominio público. Argumentaron que aunque fueran figuras públicas, tenían derecho a su intimidad y a decidir cuándo y cómo compartir información sobre sus vidas personales. Estos usuarios preocupados por la ética, defendieron el derecho a la privacidad de Hande y Kerem, condenando la acción del vecino. La veracidad de la información es, por supuesto, el gran interrogante. ¿Es cierto que Hande y Kerem se besaron? ¿O se trata de un invento del vecino? ¿O quizás simplemente se confundió? ¿O tal vez la foto borrosa es una estrategia de marketing? Por el momento, no tenemos una respuesta definitiva. Ni Hande ni Kerem se han pronunciado al respecto. Sus representantes tampoco han hecho ninguna declaración. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a este tipo de noticias, han recogido el rumor, pero sin confirmar ni desmentir la información. Lo único que tenemos es el testimonio del vecino y algunas conjeturas de los fans. Sin embargo, este rumor ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de la pareja. Muchos creen que Hande y Kerem aún se quieren, y que podrían estar dándose una segunda oportunidad.
Analizan cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada comentario, buscando pistas que confirmen sus teorías. La idea de volver a verlos juntos, tanto en la vida real como en futuros proyectos, es un sueño que muchos no quieren abandonar. Otros, en cambio, piensan que simplemente son amigos, y que el beso fue un simple gesto de cariño entre dos personas que compartieron una experiencia muy importante en sus vidas. Sugieren que, después de todo, la amistad puede prevalecer, y que el cariño mutuo puede manifestarse de diferentes maneras. Creen que, quizás, se reencontraron, charlaron, recordaron viejos tiempos, y el beso fue solo una muestra de afecto y agradecimiento. Lo que sí está claro es que este rumor ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. La prensa está atenta a cualquier movimiento de Hande y Kerem, y los fans, más que nunca, están pendientes de cada paso que dan. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, análisis, teorías y especulaciones. El tema domina las conversaciones, y cada día surgen nuevas noticias y actualizaciones. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, debemos tomar esta información con cautela. Los rumores son eso, rumores, y no siempre son ciertos. La especulación es parte del juego, pero es fundamental mantener la objetividad y no dejarnos llevar por falsas expectativas. Sin embargo, la intriga es inevitable. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué significa este beso? ¿Es el comienzo de una reconciliación, una simple muestra de cariño, o una completa invención? El tiempo, como siempre, será el que nos dé la respuesta. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O piensan que todo es una invención? ¿Confían en el testimonio del vecino? ¿Creen que hay una campaña de marketing detrás de todo esto? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatimos juntos. ¿Cuál es su teoría? No se guarden nada. En fin, creo que con esto hemos cubierto todos los puntos importantes sobre el tema. Hemos analizado la información, hemos visto las reacciones de los fans, y hemos especulado sobre el futuro de Hande y Kerem. Hemos repasado su historia de amor, la expectativa que generaron, y el impacto que su relación tuvo en el público. Espero que este vídeo les haya gustado. Recuerden que este es un canal dedicado a las noticias de farándula, donde siempre estamos al tanto de los últimos chismes y rumores. Nos apasiona el mundo del espectáculo, y siempre estamos listos para analizar los detalles más jugosos. Gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios, sus likes y compartir el vídeo con sus amigos y familiares. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y darle like al vídeo si les gustó. Entre todos podemos hacer de este canal una gran comunidad. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de más novedades y chismes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un chisme y nosotros somos los chismosos. Adiós.